El Banco Central de la República Dominicana decidió reducir por segundo mes consecutivo la tasa de interés de política monetaria. Eso significa que hay elementos vinculados con el crecimiento, así como la tasa de inflación, que influyen sobre lo que es la regla que utiliza el Banco Central para tomar sus decisiones con relación a la principal tasa de interés, que es la tasa de interés de política monetaria, que influye directamente sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. ¿Qué ha sucedido? Que se ha observado una reducción del ritmo de crecimiento de la economía. De hecho, ya tenemos el dato en el primer semestre de este año, 4.7%. Fíjense que está por debajo del 5%, que es el ritmo de crecimiento potencial. Recuerden que ese ritmo de crecimiento es el que usted obtiene con una tendencia que usted toma desde 1991 hasta el presente. Toma esa tendencia, calcula lo que sería el ritmo de crecimiento y le da 5%. Y estamos creciendo por debajo. Ahora bien, ¿qué sucede? Recuerden que el año pasado crecimos en un 7% y hemos estado desacelerando el ritmo de crecimiento desde enero. Y eso ha sido muy importante, muy acentuado en lo que ha sido los últimos meses, es decir, el segundo trimestre de este primer semestre. Y ante esa situación, el Banco Central de la República Dominicana ha tomado dos medidas. Uno, modificar sus tasas de interés de política monetaria, reduciéndola primero de 5.5 a 5% y luego de 5% a 4.75. Es decir, que ya lleva 75 puntos básicos de reducción de su tasa de interés. Pero no solamente eso. Recuerden que también liberó alrededor de 30.000 millones de pesos que está inyectando a la economía para que se dinamice el financiamiento hacia los sectores productivos, en particular hacia el sector construcción, que es un sector clave para aumentar el ritmo de actividad económica por la interrelación que tiene con el resto de la economía. De tal manera que el Banco Central, al estar observando una desaceleración de la economía, pues toma sus decisiones de reducir su tasa de interés. El otro elemento es lo que está sucediendo con la tasa de inflación. Si usted toma la tasa de inflación acumulada en lo que va de año, es 1.17%. Y si toma la interanual, es decir, junio contra junio del año pasado, tiene una variación de 0.92, es decir, menos de un 1%. Recuerden que la meta de inflación es 4% más menos 1, es decir, que está entre 3% y 4%, de forma tal que lo que se está observando y se puede pronosticar para este año es una tasa de inflación por debajo del límite inferior de ese rango meta, que sería 3%. De tal manera que lo que estamos viendo es que hay un campo de maniobra adecuado para la política monetaria ser más flexible. Y por eso el Banco Central, de una forma muy rápida, muy oportuna, decide reducir su tasa de interés para influir entonces en la tasa de interés tanto activa como pasiva. Recuerden, y esto siempre lo digo, si ustedes están interesados en determinar cuál es la influencia de esa tasa de interés de política monetaria sobre la tanto activa como pasiva, es decir, sobre la que usted tiene que pagarle al banco como la que usted recibe del banco, puede encontrar un documento, un estudio que se publicó en una revista que se llama Ciencia y Sociedad del INTEC, simplemente googleando Jaime Ariste Escuder, tasa de interés, y ahí le va a salir ese paper y ahí usted toma lo que sería la función y puede pronosticar lo que sería la evolución de la tasa de interés activa y pasiva promedio del mercado en función de lo que sería la decisión del Banco Central de reducir sus tasas de interés. Entonces, ahora la pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué se está desacelerando la economía dominicana? Hay un elemento clave y es lo que está sucediendo en la economía internacional, en particular de los Estados Unidos. En general, la economía internacional está desacelerándose. Cuando uno ve la nota de política monetaria que publica el Banco Central después de su reunión de política monetaria, vemos que efectivamente la tasa a nivel mundial está reduciendo su ritmo de crecimiento. Es decir, que la economía mundial, su Producto Interno Bruto, se reduce en términos de su tasa de crecimiento. Hay una reducción de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno a nivel mundial. En los Estados Unidos también se ve lo mismo. El último trimestre del año, de este primer semestre, este último trimestre, que está cuantificado, que es el segundo, pues tiene la variación 2.1%. 2.1% de crecimiento de la economía de los Estados Unidos está por debajo de lo que le gustaría al presidente Trump, que es alrededor del 3%. Ahora, recuerden que por cada punto que crece los Estados Unidos, nosotros crecemos 1.5%. Si ellos crecen 2, nosotros estamos creciendo
3%. Ahora bien, República Dominicana tiene un interés de poder crecer mucho más de ese 3% y por eso utiliza factores internos que pueden influir sobre ese ritmo de crecimiento o expansión del Producto Interno Bruto. De manera que hay un elemento que está influyendo sobre la desaceleración de la economía dominicana, que es a su vez la desaceleración de la economía de los Estados Unidos. Y la pregunta que entonces habría que hacerse es, ¿por qué se está desacelerando la economía de los Estados Unidos? Y aquí tiene que ver con una guerra comercial que existe entre los Estados Unidos y China. De hecho, ya hemos visto que en estos últimos días el presidente Trump decidió establecer sobre 100.000 millones adicionales de importaciones que va desde China hacia los Estados Unidos, es decir, que los Estados Unidos importa o trae desde China 100.000 millones de dólares, le estaría colocando un arancel del 10%. Obviamente, China inmediatamente dice, vamos a retaliar en términos comerciales, y eso significa que hay una reducción del comercio. De hecho, ya China no es el principal socio comercial de los Estados Unidos. China ya ha sido desplazada como principal socio comercial de los Estados Unidos por México. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, desplazando a China. ¿Por qué? Porque se ha reducido en más de un 10% el comercio entre ambos países en los últimos meses. En los últimos meses se ha reducido entre un 10 y un 14%, depende si es importación o exportación, es lo que usted está midiendo de ambas naciones, lo cual significa una destrucción ¿de qué? De valor agregado. Porque cuando usted reduce su comercio, usted está destruyendo valor agregado, está dejando sin utilizar factores de producción, factor capital, factor mano de obra, se reduce y esto hace que entonces se desacelere el ritmo de crecimiento de ambas economías. De hecho, China está experimentando también una desaceleración importante de su economía y por eso entonces vemos que a nivel global se registra esa reducción del ritmo de crecimiento, lo cual impacta a toda la economía de la región y en particular a la República Dominicana, que seguirá siendo una de las economías de mayor ritmo de crecimiento. De hecho, lo que nosotros estamos previendo es lo siguiente, miren, ahora mismo tenemos que el 4.7% de crecimiento fue en el primer semestre. Y nosotros pudiéramos decir que el segundo semestre con estas medidas pudiera llegar a ser del 6%. Es decir, que si usted toma esto y hace un promedio simple entre los dos, pudiera asumir que estaríamos alcanzando un ritmo de crecimiento de alrededor del 5.4%, 5.5% de ritmo de crecimiento de la economía para todo el año. Ese sería lo que es, digamos, lo más probable del ritmo de crecimiento de la economía. No es el 7%, que crecimos el año pasado, pero el año pasado tuvimos un entorno económico internacional más favorable. Ahora, sí hay algo positivo de todo esto, y es que el ritmo de crecimiento del precio del petróleo no nos va a impactar negativamente. De hecho, el nivel ha estado por debajo de $60 el barril. Y recuerden que por cada dólar que República Dominicana se beneficia en términos de reducción del precio internacional de petróleo, significa esto una mejora de la cuenta corriente, la balanza de pagos de $50 millones al año. Lo cual, si uno tiene, por ejemplo, $5 de reducción en el precio promedio del barril de petróleo en los últimos meses, uno pudiera decir que estaría República Dominicana beneficiándose en $250 millones. ¿Y qué significa $250 millones? Eso es dinero que tienen los contribuyentes o que tiene el Estado dominicano. ¿Por qué digo esto? Porque una parte de esa reducción pues beneficia al Estado y otra parte beneficia directamente a los agentes económicos que adquieren el combustible. Y esta combinación pues permite obviamente que el Producto Interno Bruto no es que pueda generar un ritmo de crecimiento mayor que el que alcanzó el año pasado, no, porque hay otras fuerzas que lo están desacelerando, pero sí que el ritmo de crecimiento de la economía sea más alto de lo que sería si el precio del barril de petróleo no hubiese reducido esos $5, por ejemplo. Ese sería el impacto. Entonces, habría que ver qué está pasando en la economía de los Estados Unidos ante esa guerra comercial con China. Con relación al empleo, en el mes de julio se crearon 164.000 nuevos empleos en la economía norteamericana, que es más o menos el promedio en los últimos meses. Es menor que los más de 200.000 puestos de trabajo que se crearon en promedio el año pasado. Pero una economía que está prácticamente en pleno empleo, obviamente que usted no puede estar creando la misma cantidad o creando más empleo de forma creciente, sino que va a llegar un momento en que usted se estabiliza. Y de hecho, lo que estamos observando es un crecimiento de alrededor de 160 a 170.000 puestos de trabajo cada mes. Y la tasa de desocupación se ha quedado alrededor del 3.7%,
que es considerada por muchos como una tasa de desocupación prácticamente de pleno empleo. Porque ahí hay una buena parte que tiene que ver con un empleo friccional, un empleo estacional, un empleo o un desempleo que tiene que ver con lo que es las fricciones o imperfecciones que tiene el mercado laboral. El tiempo que tiene, por ejemplo, una persona buscando un puesto de trabajo, todo eso influye en ese 3.7%. Algo interesante, sí, y esto hay que señalarlo, es que la tasa de variación de lo que es el ingreso laboral en los Estados Unidos se ha colocado en 3.2%. La expansión del salario promedio se ha expandido a 3.2%, lo cual significa que está creciendo por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, eso significa que está mejorando lo que es la distribución de ese Producto Interno Bruto, porque en vez de irse hacia lo que es la remuneración del factor capital, que es la empresa, en vez de irse a lo que es el excedente bruto de explotación, se está yendo en un mayor porcentaje en términos de variación, se está yendo más a remunerar lo que es el factor trabajo, que es el empleo. De tal manera que estamos observando un incremento de 3.2% que está por encima de ese 2.1%. Y es lógico por el hecho de que lo que estamos viendo en los Estados Unidos es en los últimos meses una desaceleración de la inversión. Algo similar pasa aquí en la República Dominicana. En los últimos meses ha habido una reducción de lo que es el ritmo de crecimiento de sectores importantes como es el sector construcción. Y por eso el Banco Central de la República Dominicana está enfocado en enfrentar esto reduciendo las tasas de interés. Algo similar sucedió esta semana también en los Estados Unidos. El Banco Central, que es la Reserva Federal, decidió reducir en 25 puntos básicos, es decir, si usted tiene un 1%, esos son 100 puntos básicos, y ese punto, entonces un cuarto de ese punto, que sería 25 puntos básicos, sería lo que redujo el Banco Central. El mercado estaba esperando que además de esa reducción de 25 puntos básicos, es decir, de un cuarto de punto porcentual, la Reserva Federal, Jeremy Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal, le mandara un mensaje más claro, más preciso, más contundente de que vendrían nuevas reducciones de tasa de interés. Y no lo hizo. Inmediatamente el mercado pues cayó y esto se combinó entonces inmediatamente con una noticia negativa por parte del presidente Trump y era de que decidía colocar un arancel adicional de 10% sobre esas 100 mil millones de dólares de importaciones provenientes de China. Y esto obviamente que hizo que el mercado cayera. Esta fue una de las peores semanas. El mercado cayó de una forma significativa. Se perdió mucho dinero, mucha riqueza financiera. Recuerden que por cada 100 dólares que se reduce la riqueza financiera en los Estados Unidos, disminuye el nivel de consumo en alrededor de 7 dólares. Por cada 100 dólares de riqueza financiera que se destruye en Wall Street, por ejemplo, que usted tenía una cartera de $1 millón y ahora tiene una cartera de un 7% menos, eso implica o de un 10%, eso implica una reducción importante en el consumo y eso desacelera lo que es la actividad económica. Y obviamente que ante esa situación, pues se crea mucha incertidumbre en la economía de los Estados Unidos. Y esa incertidumbre nos la traemos nosotros para acá. Esa incertidumbre influye sobre la actividad económica. Así que esperamos que ojalá puedan los norteamericanos pues mejorar lo que es su situación y que lleguen a un acuerdo con China. Eso sería lo ideal, que lleguen a un acuerdo con China y ese acuerdo pues que facilite pues que la economía pueda volver a crecer al ritmo que estaba creciendo y que debería estar creciendo la economía de los Estados Unidos, que es alrededor del 3%, y solo con eso nosotros nos colocaríamos ya fácilmente un crecimiento entre 4.5 y 5%, y entonces con los factores domésticos pues pudiéramos crecer por encima del 6%. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Antes de pasar con Luis Japa, como les comenté, quiero también hacer una nota sobre el nombramiento de Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Juan Ariel lo conozco muy bien, fue mi estudiante de Economía Matemática, brillantísimo. Luego se colocó, hizo una maestría en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, en la Kennedy School. Allí recibió clases de personas como Ricardo Hausmann, como Danny Roderick y muchísimos otros profesores excelentes
algunos de ellos los conozco muy bien, sé de la capacidad que tiene Juan Ariel Jiménez. Yo creo que va a ser un extraordinario trabajo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Creo que es una buena decisión de parte del presidente Danilo Medina. Creo que él va a ayudar a tomar muchas medidas favorables hacia la población, en particular hacia donde debe ir una economía moderna, una economía del siglo XXI. Creo que es una persona bien capacitada, con visión hacia el futuro, visión que acompañaría adecuadamente la visión del presidente Danilo Medina, que es una visión de estadista, no una visión de corto plazo, únicamente pensando en 4 u 8 años, sino pensando más allá, pensando en lo que son las generaciones futuras y lo que es ese nivel de bienestar. ¿Qué hacer hoy con los niños y con las niñas dominicanas para poder tener en el futuro profesionales de alta calidad que puedan generar un buen nivel de valor agregado y que podamos tener un mejor nivel de vida para todos los dominicanos y una sociedad más justa? Ese es el tipo de trabajo que estoy seguro que Juan Ariel Jiménez va a apoyar al presidente Danilo Medina desde el Ministerio de Economía en la República Dominicana. Ahora nos la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.